Saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga. Mi esposa y yo les mandamos nuestras oraciones, sobre todo que estén en la mejor salud física, mental, emocional y que les suplicamos continuemos en oración unos por otros. Por lo tanto, aquí a través de este video con el Ministerio de Aliento, un ministerio sobre la Escritura y el discernimiento de la razón de nuestra fe y el apoyo entre unos y otros de que Dios en su espíritu, que desde hace más de 2000 años lo ha revelado, nos lleve adelante al mayor conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Ahora yo les suplico a ustedes que continuemos pues en oración y vengamos a la Escritura, si tienen la Biblia, y vengamos a las voces de la Escritura en el Nuevo Testamento. Este es el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 9 al 11. La comunidad de Filipenses se encontraba bajo una situación demasiado estresante y crítica, porque toda la comunidad donde vivían estos creyentes les criticaban, les rechazaban, les perseguían. Estaban ellos bajo verdaderamente persecución cuando el apóstol Pablo les escribe esto. Y si el apóstol Pablo obviamente les anima a esto, lo vamos a ir discerniendo poco a poco a través de nuestras reflexiones. Pero leamos primero esta porción y luego continuemos. Este es el último video de 3 videos que ahora nosotros concluimos con este último video sobre nuestra reflexión sobre Dios. ¿Quién es Dios? La misma pregunta que en Isaías, en el primer video que vimos, Dios le preguntaba al pueblo antes de prácticamente estando en el tiempo del preexilio y durante el exilio, para que ellos pensaran, ¿a qué me compararéis? Decía Dios al pueblo a través del profeta Isaías. ¿A qué compararemos a Dios? Y nuestro deseo es de conocer a Dios. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de conocer a Dios y cómo conocer. Y recordemos también, por otro lado, que tenemos el mandamiento de no hacer absolutamente ninguna imagen ni semejanza de las cosas que están en los cielos aquí en la tierra. Y naturalmente el Dios de Israel, el Ruach Elohim, el Dios de vida, de aliento, de energía, del Dios del Espíritu eterno, Dios que nos creó y nos conoce. Este es el creador de todo lo que existe y de eso hay mucho que discernir. Pero veamos primeramente estos versículos ahora. En Filipenses capítulo 1, al principio de la epístola, el apóstol Pablo les anima a esta comunidad de grupo de creyentes seguidores de Cristo en el primer siglo y les dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y eso es muy importante porque el amor de Dios se entiende, se conoce en ciencia y conocimiento. En otras palabras, no se contradice esta expresión, sino que esto es un lenguaje espiritual. Conocer del griego significa ginosko, que quiere decir una relación íntima de aprobación, obviamente. Y nos dice, para que habiendo hecho esto, para que el amor de ustedes que es en Cristo, en la revelación de Dios en Cristo, abunde más y más, o sea, nos lleve a cosas mayores en ciencia y en todo conocimiento de todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer, para que comprobemos lo mejor, dice, para que comprobéis lo mejor o aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que Dios nos va llevando hacia adelante siempre, porque ahora que
nosotros hemos recibido la herencia que Dios había preservado de miles de años antes de la venida de Cristo, en el primer siglo. Ahora nosotros somos saturados con el Espíritu de Dios, y esa es la energía, la vida, la energía que se mueve y nos mueve hacia adelante. De tal manera que al haber abundado más y más en ciencia, en todo conocimiento de lo divino, de lo que Dios es en Cristo, seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, seamos genuinos, seres humanos que verdaderamente se están realizando genuinamente, y que seamos transparentes unos a otros, y nuestra relación, y no como personas, nuestro carácter sea sólido, genuino en Cristo. Y de tal manera que de esta forma los frutos que llevemos como seres humanos abunden en justicia. Frutos de justicia quiere decir que son frutos en los que, estando en una relación justa, correcta ante Dios, traemos los frutos de esta relación que vienen a dar gloria y alabanza a Dios. Eso es lo que alaba a Dios. Es lo que Juan, en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que traigáis mucho fruto. Y aquí está el apóstol Pablo escribiéndolo. En los últimos 2 videos nosotros estábamos tratando de discernir cómo entendemos a Dios y en qué manera nosotros, porque somos seres que tenemos imaginación y tenemos visión, es parte de lo que Dios nos ha hecho, cómo nosotros conocemos a Dios y cómo lo entendemos a Dios. Dios quiere ser conocido, es una realidad. ¿Es Dios entonces la pregunta que tenemos para en esta ocasión continuar esta reflexión? ¿Es Dios todopoderoso entonces? Bueno, si nosotros en la definición clásica de lo que entendemos de Dios como se nos ha enseñado y lo hemos aceptado, Dios es omnipotente, que es todopoderoso; omnisciente, que está todo presente en todo lugar; omnisciente es todo conocimiento, que lo conoce todo absolutamente; y omnipresente, que está en todo lugar. Esas son definiciones teológicas, pero en esencia, para entender si Dios es todopoderoso como se ha revelado a nosotros, y eso lo decíamos en el video pasado, el segundo video de esta serie que terminamos en este video, en el que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros, nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En otras palabras, Dios se ha dado a conocer a nosotros. ¿Cómo es que pensamos de Dios entonces? ¿Y en qué manera nosotros conocemos de Dios? Porque aquí está hablando de conocer a Dios, pero si se dan cuenta, en el principio de este versículo dice que vuestro amor abunde aún más y más. Ese es el fundamento. Para conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios como amor, porque ahí está el poder de Dios. En amor es el poder. Pero para salir del dilema de ¿es Dios todopoderoso de acuerdo a nuestra experiencia con Dios? Pues hay 2 opciones. Una es la visión clásica que afirma la omnipotencia de Dios. Dios es todo poder. La otra es la visión de la teología contemporánea del proceso de discernimiento, que es la teología del proceso contemporánea. Pues Dios todopoderoso es una creencia esencial del monoteísmo antiguo. En esta visión clásica, Dios es perfecto e ilimitado en poder. Es como se percibe y se nos ha enseñado. La omnipotencia de Dios denota que Dios es soberano sobre todos los demás poderes, cualquier otro poder. Pero tenemos también que entender qué significa cuando nosotros decimos poder.
y que ningún poder puede frustrar a Dios. Quizás poder para el ser humano es ser capaz, tener la habilidad de hacer las cosas que no podemos hacer, porque nosotros como seres humanos estamos limitados, somos finitos. Y por lo tanto, se deduce entonces en estos pensamientos teológicos que cualquier poder que pueda estar alojado en otra parte de la creación, en cualquier lugar que sea, es derivado de este poder soberano de Dios. Sin embargo, la omnipotencia de Dios no es un asunto sencillo. Y a esto me refiero con esto. Podría significar, digamos, que Dios puede hacer todas las cosas bajo ciertas circunstancias. Si Dios opera en relación a la creación. Además, podría significar quizás que Dios puede hacer las cosas bajo todas las circunstancias, incluso en situaciones lógicamente contradictorias. Sería que Dios es tan poderoso así que puede obrar en situaciones contradictorias. En parte eso es lo que Pablo nos habla en cierta manera en la carta de Primera de Corintios, cuando dice que Dios puso de cabeza la sabiduría de los sabios de este mundo, porque en la manera menos esperada, en lo más inesperado, Dios se revela a través del Mesías, que es en una cruz humillado, rechazado y clavado en un madero. Y eso no es lo que esperaba el ser humano en el primer siglo. Pero a la vez, puede significar también que Dios puede hacer todas las cosas siempre que sean en armonía con la naturaleza divina y los principios que surgen de esa naturaleza. ¿Podría significar eso? ¿O podría significar que Dios puede hacer todas las cosas bajo ciertas circunstancias? Además, los teístas cristianos han argumentado que Dios, en los teólogos desde el tiempo clásico hasta nuestros días, que Dios es capaz de autolimitarse. Y naturalmente, Dios opera en armonía a las normas y los principios creacionales que estableció desde el principio. Pero nosotros vemos, por ejemplo, el texto del Génesis en la narración de la creación. Vemos la encarnación en Jesús de Nazaret, el Cristo. Vemos la crucifixión. Vemos los diálogos con Moisés en el tiempo del Éxodo. Y nosotros vemos bastante del carácter y quién Dios es. Y el texto bíblico nos muestra todo esto. Sin embargo, para los teólogos contemporáneos, en ocasiones y muy regularmente, Dios no se revela como un Dios de todo poder. Hubo un teólogo en el siglo XX, Alfred North Whitehead, filósofo británico del siglo XX, que dice que Dios tiene un poder innatamente autolimitado, o sea que Dios se compromete con la creación y por lo tal limita su poder en relación a la creación. El poder que Dios tiene en esencia lo hemos conocido nosotros. Podríamos reflexionar en base a cómo hemos conocido a Dios, cómo podemos describir a Dios. El poder que Dios tiene en armonía con toda la teología moderna, actual, del discernimiento del texto bíblico, en fin, es un poder de persuasión o influencia en la creación. Dios usa este poder relacionalmente, o sea que Dios es relacional, atrayéndonos para lograr al máximo cada momento dado. Además, la teología contemporánea del proceso del discernimiento y del entendimiento de la divinidad
sostiene que Dios no solo nos influye, y la razón por la cual nos influye es porque nos influye con la verdad, la veracidad de lo que es todo lo creado, en absoluto la verdad de todo. Pero también Dios ha dispuesto a entrar en esa relación en la que puede ser impactado por el ser humano también, y muchas veces influenciado por nosotros de tal manera que sea una relación real, genuina con el ser humano. Nosotros vemos, nuevamente decimos eso, en las narraciones bíblicas de la historia de Abraham, en sus diálogos, en sus momentos altos y bajos en su vida espiritual y su comunión con Dios, y cómo Dios lo trata con Abraham. Inclusive podríamos hacer esa reflexión, pero quizás para el momento en que nos reunamos, si Dios nos da la posibilidad, yo les pueda traer esa reflexión en la vida de Abraham, pero también en la vida de Moisés. Cuán complejas y conflictivas son nuestras nociones del poder divino cuando empezamos a confrontar el tema. Hay mucho que considerar. Muchas veces en la historia y el desarrollo de la iglesia da la impresión de que adora el ideal del poder más que la impresión que tiene de Dios, no teniendo en sí misma nada que respete más que el poder. El poder, el lugar en el que se pueda sentir segura y sin ningún riesgo, y en el nombre de o con la intención de alabar y honrar a Dios, se ha dado más a la adoración del poder o la adoración de salir de esta creación a un lugar seguro como lo que es el entendimiento del rapto, por ejemplo, y abandonar todo lo que Dios ha creado. Bueno, eso tenemos que considerarlo. El asunto está en que al no entender la iglesia misma nada otra cosa más que lo que ha discernido y muchas veces ha construido a través de entendimientos, mitos y doctrinas, será a sí misma postrarse ante su imaginación, a sus imaginaciones de la divinidad, a una adoración sin preguntar si verdaderamente estas percepciones, esos entendimientos son dignos de adoración. Y la iglesia en nuestros días más que ninguno otro se ha visto muy vulnerable ante la agresión y la hostilidad del pensamiento del mundo. En esencia, la adoración al poder y el credo del militarismo de las naciones desde la antigüedad poderosas del mundo impactaron desde entonces, desde sus principios, al pueblo de Dios y mezclaron ideologías de otras religiones e imaginaciones filosóficas de la divinidad con el texto de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, si ustedes se ponen a reflexionar, el ejemplo de la monarquía. Ciertamente cuando Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, lo dije en el video pasado, la palabra es basilea del griego, que quiere decir el imperio, porque este pueblo había observado y había experimentado la opresión y las limitaciones, las explotaciones de todo lo que el pueblo era bajo el régimen de imperios. Y Jesús viene a hablarles a ellos y les dice, el imperio de Dios está presente. ¿En comparación a qué? Comparación para que ellos asociaran las ideas, comparación al imperio humano, que es con el que estamos bajo su poder. En esencia, esto empieza desde la antigüedad, si ustedes se dan cuenta. Ya en Primera de Samuel,
En el libro de Samuel capítulo 8, después de haber estado bajo los jueces, ellos ven a los demás pueblos y empiezan a codiciar, a anhelar ser como ellos. Y el pueblo le propone a Samuel, queremos rey, queremos ser como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará. O sea, en otras palabras, botaron por la ventana, tiraron la ideología, el pensamiento que Dios les había revelado de que este pueblo debería ser siempre un pueblo teocrático, que significa un pueblo gobernado por la revelación de Dios. Pero ellos decidieron no. Ellos dijeron no. Nosotros iremos a la guerra y como los demás pueblos. Es siempre la idea. Siempre queremos ser como los demás, ser aceptados y ser admirados por los demás pueblos o en fin. Y Dios va con ellos. Pero ¿qué pasa ahí? Desde Saúl hasta el último rey antes de Herodes en el primer siglo, vemos que el pueblo fue expuesto al exilio y atravesó quebrantamiento tras quebrantamiento tras quebrantamiento. Porque este pueblo, obviamente, dice en 1 Samuel, Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a mí, me han rechazado a mí. No te han rechazado a ti, sino han rechazado a mí. Y hasta ahorita ellos quieren alterar la manera en la que ellos deben de ser. Y por el amor y la consagración de Dios, porque dice el texto bíblico, la fidelidad de Dios será para siempre, Dios va con ellos, está con ellos y atraviesa el quebranto con ellos. Pero esta no solo ha sido la historia del judaísmo únicamente, sino también del cristianismo, puesto que ha resultado en el fracaso en mantener sus propios principios espirituales contra los sistemas de un mundo hostil. Y a veces los adopta y la consecuencia ha sido muy catastrófica para la iglesia a través de la historia y el desarrollo de la iglesia en los últimos siglos, puesto que al comprometerse con ideologías humanas, costumbres humanas, ha terminado en optar en sumirse y postrarse hacia una idolatría de lo que Dios no es en esencia y lo que no está fundado verdaderamente en el texto, en el contexto de la Escritura. Es evidente que en la historia del cristianismo el pueblo cristiano ha adorado mayormente el poder en el nombre de honrar a Dios. Sin embargo, si adoramos a Dios por su omnipotencia, el Dios al que servimos no es nuestro Dios cristiano, sino un ídolo. Servimos al Dios o servir a tal Dios indica que si Dios no es poderoso, si finalmente nos damos cuenta que Dios no se ha revelado como un Dios poderoso, podemos pisotear y despreciar lo divino, porque nuestra ideología era contraria a eso. Y esta es la razón por la que Jesús fue crucificado. Para muchos en el pueblo judío era el falso Mesías, impotente, que no pudo echar a los romanos de sus tierras. Y todos salieron corriendo a sus propios asuntos. Todo lo que estaba pegado al entendimiento de Dios y tenía su origen, si observamos y reflexionamos en el texto bíblico, en las definiciones humanas de los ideales de poder y control que se lucía en los reinos e imperios humanos, todo esto Dios rechazó, si lo leen en el texto bíblico detenidamente, y reprocha cualquier asociación de su carácter con estas ideales. Requiere un discernimiento que trasciende nuestras definiciones muy humanas.
Y Dios nos las ha revelado ya hace más de 2000 años en la fe de Jesucristo. Acordémonos que fe es pistis del griego, que significa fidelidad. Por lo tanto, la pregunta nos persigue aún. Entonces, ¿adoramos a Dios o a un ideal humano de lo divino? Es la pregunta en esencia. Primer paso para salir de este dilema, en mi entendimiento, podría comenzar reconociendo que el concepto del poder divino, como se describe en la teología tradicional, y en última instancia, este concepto no tiene sentido, y lo que es más importante aún, no tiene ningún fundamento bíblico si nos ponemos a reflexionar. Pensamos que el poder divino es absoluto, pero solo alguien con ese tipo de poder, que ha experimentado y conocido en esencia eso, podría entender lo que significa esa descripción. Debido a que nosotros como seres humanos somos finitos y tenemos límites en nuestro entendimiento aún, y ningún ser humano ha experimentado o llegado a saber qué significa poder absoluto. Siendo este el caso, pues estamos descualificados para hablar de esas cosas. No podemos verificar en lo más mínimo la afirmación de que Dios posee este tipo de poder. Pero la podemos observar en la creación, pero muchas cosas de la creación aún todavía no entendemos. Si no entendemos la obra de Dios, ¿cómo vamos a entender al creador de esa obra? No tenemos idea de lo que hablamos, y muchas veces en la iglesia nos mostramos a adorar algo, conceptos de la divinidad que aún no hemos entendido y procesado. El segundo paso para entender todo esto y salir de este dilema es reconocer que hay dos tipos de poder, y los he hablado en videos pasados. En la experiencia real, práctica y humana, hay un tipo de poder que incluye elementos de coerción, dos tipos de poder. Uno con carácter de coerción, es un unilateral, o sea, es de un solo lado, de control, de dominio y de autonomía. Y muchas veces como seres humanos, al observar que otros tienen la habilidad de ejecutar, de imponer, de formar comunidades y dirigir comunidades en sus propios discernimientos, los consideramos gente con mucho poder. Pero este poder que tiene estos elementos de coerción, una unilateralidad, control, dominio, autonomía, discernimiento y uniformidad, todos tienen que estar bajo el mismo concepto. Este es el poder amenazador que aterroriza a la gente, al que el pueblo estaba muy acostumbrado y hasta codiciaba, que el Dios de Abraham, Jacob y Isaac les considera a ellos ese tipo de poder que los imperios estaban exhibiendo en ser la potencia mundial en aquel entonces. Y este es el poder que paraliza al ser humano. Ese es el poder de los imperios terrenales. Este es el poder, y si ven ustedes aquí, el poder de Roma, el poder de Grecia, el poder de Persia, el poder de Asiria, el poder de Babilonia, el poder de Egipto, el poder que se exhibe en control, en dominio, el poder que es uniforme y que restringe la libertad humana. Y si ustedes ven aquí los pectorales de los emperadores romanos, en ellos hay descripciones de deidades que aprobaban a ellos como los seres superiores en la humanidad, que les daban victoria
ante otras naciones y que las sometían, y la ideología de la Pax, P-A-X, Pax Romana, que significa paz romana, era de que los pueblos que ellos conquistaban, a los que ellos les imponían los impuestos, les exprimían y les extraían todos sus recursos para enriquecer a Roma. Esa era la voluntad de las divinidades, de los dioses. Ese es el mismo poder que el pueblo judío conoció en la destrucción de Jerusalén, cuando Roma aparece, y esto está en el arco de Tito en Roma, y ustedes ven ahí parte del ejército yendo a tener la victoria porque los dioses los, los favorecían. Ustedes ven ahí al emperador, ahí a Tito, el que representa a Tito, que fue el que fue a Jerusalén, y a un ser como un ángel con alas detrás de él, que es el símbolo del favor de las divinidades para ellos. Y por lo tanto, cuando ellos vencían y traían a todo el pueblo esclavo, los demás pueblos se cohibían ante ese poder e inconsciente o conscientemente anhelaban tener ese tipo de poder. Esto es parte del arco de Tito nuevamente, con el candelabro del templo. O sea, ellos saquearon el templo, destruyeron sus paredes, dejaron todo totalmente devastado. Ese es el poder clásico de poder, la definición clásica de poder, que dice que Dios favorece a unos pueblos por encima de otros. Pero yo le llamo más bien el conflicto de la humanidad en la relación horizontal en la que un grupo de seres humanos presiona a otro grupo de seres humanos en el poder de imperio. Ahí se ven los laureles de las victorias y el ángel que los favorece y están guiados por los dioses que los llevan. En fin. Y el pueblo judío estaba impresionado de esto y por lo tanto eso se mezcló en sus discernimientos de quién sería el Mesías, y esperaban el Mesías con poder, de ese tipo de poder, porque ellos querían la libertad del Imperio Romano, la libertad, y querían estar por encima de los pueblos. Y cuando Jesús se presenta como un Mesías rechazado, humillado y crucificado, eso era una paradoja, que era una imagen de que ellos no tenían de Dios, que así pudiera ser. Y por esa razón tenemos que entender cómo hoy Dios se ha revelado en la historia. Porque hay otro tipo de poder que nos ayuda a entender un poco mejor, y este es el poder. Su carácter principal es de persuasión, el poder persuasivo, que está fundamentado en la verdad y se manifiesta en reciprocidad, relación, es relacional, se conecta con los miembros de la comunidad, promueve el respeto, la interdependencia. O sea, la interdependencia no es codependencia, no es independencia desconectado de o dependiente de, sino que es una actividad. Interdependencia quiere decir que todos participan en todos sus talentos y sus dones, y los traen para el progreso de la comunidad. Se manifiesta en reciprocidad, como he dicho, respeto, solidaridad, integridad. Este es el poder, que es poder afable, o sea, benevolente, que capacita a la gente a que realice todo su potencial en su propio ritmo.
mientras que tiene su propia identidad, nunca pierde su identidad, no se viola la dignidad humana. Este discernimiento y la realidad de que Dios es relacional, en nuestra experiencia con Dios ahora en Cristo, venimos a conocer que el poder de Dios es afable. O ponerlo de otra manera, Dios es fortaleza. Y están los salmos completamente saturados de esa revelación, que Dios es fortaleza. Y en relación a esto, yo siempre he dicho, Dios está más interesado en el carácter de sus hijos que en su comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Y es por eso que atravesamos a veces el quebranto, a veces el conflicto, a veces tiempos de bendición y abundancia, pero a veces tiempos difíciles, porque eso nos va formando y nos está haciendo mejores en nuestro conocimiento y relación con Dios. Y esa fortaleza que Dios es para el ser humano está basada en su veracidad. En otras palabras, en la verdad absoluta de todo. En su integridad, Dios es la fuente de todo en la creación. De esa manera nosotros conocemos a Dios. Por lo tanto, el nombre de Dios, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién le digo al pueblo que me ha enviado? Han pasado siglos en esclavitud. Quizás ellos ya han perdido la noción de dónde está Dios, el Dios de este pueblo. Pero yo soy el que soy como expresión de veracidad. En otras palabras, hay textos en los escritos de los profetas, en el Torá, que dicen, yo soy el Dios de la creación, no hay más. El Evangelio de Juan usa esta expresión, yo soy el que soy, repetidamente. La frase, yo soy, para describir la vida de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes se darán cuenta, camino, verdad, vida, es un progreso, es un crecimiento. En todo enfrentamiento, digamos, de Jesús con la ideología de este mundo, ya sea por parte de las autoridades religiosas, ya sea mientras enseñaba él y los escribas de los fariseos venían para tentarle, o ya sea en la hora más intensa de su ministerio en el Getsemaní, en la crisis interna en la vida de Jesús, siempre su vida estuvo marcada por la presencia plena de la veracidad. Y la veracidad fue su fortaleza. Por lo tanto, en relación a lo que empezamos a decir en el primero y en el segundo video, el Dios de Han, H-A-N, el Dios, Han significando sufrimiento y quebrantamiento, el Dios que se quebranta con el ser humano. El Dios de sufrimiento es seguramente todo veraz, de verdad. La confesión de que Dios está herido en la historia humana refleja la fortaleza de Dios. Dios es tan fuertemente fortalecido en su carácter como el creador de todo, que puede exponerse al quebrantamiento en relación al ser humano y aún así ofrecer apoyo, salud, restauración. El Han, el quebrantamiento de Dios, incluye la vida dolorosa y quebrantada de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal. El Dios de Han, el Dios de sufrimiento y quebrantamiento en la vida de Jesús, es angustiado en ocasiones en su ministerio terrenal, pero veraz.
muy veraz, gentil, pero fuerte, quebrantado en muchas ocasiones, pero completo, y herido hacia el final, pero curativo. De tal manera, entonces, que este Dios y la verdad, y la verdad que revela en su carácter, la veracidad de Dios es mucho más significativa entonces que la comprensión tradicional del Dios de todo poder al tratar con el mal y el sufrimiento. Porque habla de nuestra experiencia, expone el poder de la injusticia y el mal. Cuando Dios desciende a lo más profundo y se quebranta con el ser humano, es porque Dios se identifica con su creación en su condición de necesidad de restauración, en el entendimiento de que la naturaleza esencial de Dios se reflejaba en categorías históricas concretas en la vida de Jesús, reflejado en su respuesta a la tentación, por ejemplo, en el texto de la narración del Nuevo Testamento, en la forma de su vida diaria y en el carácter de sus enseñanzas. Yo no hago nada que no veo primero a mi Padre hacer. En el Evangelio de Juan, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Frente al mal, entonces, Dios no maneja los eventos mundiales como tradicionalmente, como Dios todopoderoso allá en los cielos, lejos de todo esta caperutada humana y creacional aquí en la tierra. Dios no maneja los eventos mundiales con un control remoto como tradicionalmente se pudo haber pensado, sino que está involucrado en el sufrimiento, la tristeza, el dolor humano, soportando las más intensas consecuencias del error, del pecado. Por lo tanto, la cruz representa la plena participación de Dios en el Han, H-A-N, el quebrantamiento, el sufrimiento de toda la humanidad, y a su vez, el sufrimiento, el quebrantamiento, el Han de cada víctima es emblemático de la crucifixión de Dios en el Getsemaní, en el Golgota. Cuando Dios no puede soportar el dolor de la injusticia, regresando a la idea de la estrella roja que se expande hasta no poder más y se forma el agujero negro en el espacio. Cuando Dios no puede, entonces, hablando de la relación de la divinidad con el ser humano, cuando Dios no puede soportar el dolor de la injusticia, Dios implosiona y colapsa en una singularidad divina. En otras palabras, esa singularidad es el abismo del corazón herido de Dios por el ser humano. La cruz personifica el Han, el quebrantamiento de Dios, y estamos hablando de la teología del Este. Las palabras de Jesús subrayan esto enfáticamente, subrayan la propia necesidad de redención del Dios relacional. Cuando Jesús en la cruz exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. Es la sanación de relaciones rotas y la celebración de relaciones restauradas lo que define la acción de Dios. La salvación en latín, salvus, significa salud, solidez, bienestar. Si entendemos la salvación como relacional,
uno no puede salvarse a sí mismo, dado que el pecado y el sufrimiento, alejan a los seres humanos de los seres humanos y a los seres humanos de Dios. La salvación significa unir a las partes separadas. Dios siendo relacional, entonces, significa que esta unión no es un acto unilateral, sino que envuelve una realidad relacional. El quebrantamiento, el sufrimiento que aún Dios experimenta con el ser humano, el sufrimiento de Dios no puede ser resuelto por Dios mismo. No, nada más. No es unilateral, sino que también y fundamentalmente la respuesta humana es necesaria para que haya reconciliación. Enredados en el drama cósmico de la salvación, ni Dios ni nosotros podemos entrar entonces, como lo dice Hebreos 4 ahí en la pantalla, no podemos entrar solos en la salvación o en el verdadero reposo. El sábado, en la tradición judía, incluso Dios no lo hará ni lo puede hacer solo. La cruz es el símbolo de la participación de Dios en el desordenado proceso de redimir tanto a los humanos y reconciliarles a sí mismo y Dios mismo con la creación. Oremos en este momento. Eterno Dios, que nos conoces, que nos amas, tú nos creaste con propósito y tú te has propuesto redimirnos. Y por esa redención en la que tú te has propuesto, también te has expuesto a un quebrantamiento profundo en tu carácter, en tu corazón, por el amor que tú, oh Dios, eres hacia toda la creación, hacia todo ser humano. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a vivir continuamente bajo la guía y el discernimiento de tu Santo Espíritu en toda verdad y en toda sabiduría. Lo deseamos para nosotros, nuestros seres humanos, todas las personas que nos rodean, nuestros seres amados. Eso oramos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz y descanso en Cristo. Bendiciones, paz y descanso representa salud, salud plena, vida en abundancia, como Jesús de Nazaret el Cristo lo dijo: he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero ¿qué significa todo eso? Yo deseo poder continuar en estas reflexiones. Estaremos próximamente juntos para entender lo que leímos en Filipenses. Y en esto, al final, podría decir, el conocimiento humano es intelectual. Divide y hace clases. Los que han ido y han logrado un título son los que saben. Y por lo tanto, aseguran un ingreso, un bienestar. El conocimiento humano es intelectual, divide y hace clases. Es finito. El conocimiento de Dios es eterno y es fundado en su amor, como lo dijo Filipenses al principio. Y por lo tanto nos unifica y nos realiza genuinamente, porque es veraz, es toda verdad. Que Dios les bendiga. Estaremos próximamente juntos. Amén.